Bien, entiendo que se está grabando el escritorio que estoy compartiendo, ¿verdad? Para evitar confusiones. Perfecto, entonces continuamos. Gracias por la ayuda, Steven. Luis, perdón. Bien, entonces decíamos que acá tenemos las ayudas de Cognitive y en realidad lo que me interesa es las APIs. Y dentro de estas APIs, la que hoy vamos a compartir una demostración es la API de rostros. Y bueno, aquí nos dice entonces de qué se trata. Y decíamos que tiene algunos servicios. El servicio que inicialmente vamos a trabajar es el servicio de detección de rostros. Y esto se trata de que nosotros enviamos una imagen en un stream de bytes, ¿no es cierto? Le enviamos la imagen o también podemos enviarle una URL donde esté publicándose una fotografía. El servicio de Cognitive Services nos va a devolver un identificador único de la fotografía con las características que les hayamos solicitado que identifique. Entonces, esa es una. Y hay otra que es la que vamos a utilizar más adelante, que es la verificación de si dos fotografías corresponden a una misma persona. Entonces, eso es lo que vamos a proceder. Bueno, entonces, primeramente empecemos con lo más básico, que es la detección de rostros. Aquí vamos a ver entonces la API y entramos al sitio web que nos permite hacer pruebas online. Perfecto. Bueno, entonces aquí nos habla de qué se trata y solamente por precisar, aquí nos dice las consideraciones a tener en cuenta en fotografías. Bueno, las fotografías deberían tener el formato JPG, PNG o GIF, ¿no es cierto? En caso de que sea un GIF animado, lo que se toma en cuenta es el primer frame, es decir, la primera fotografía. También soporta formatos BMP, como se puede revisar acá. El tamaño de esa fotografía dice que no debería sobrepasar los 4 megabytes y al menos debería tener 1 KB de tamaño. Y lo más importante es que nos dice que puede detectar rostros en imágenes que van desde los 36 por 36 píxeles. Es decir, que a una resolución muy pequeña, aún así es posible que pueda detectar rostros. Eso es increíble. Aunque en lo personal jamás he hecho pruebas con fotografías de tan baja calidad, pero en teoría la gente que ha hecho esto nos ofrece 36 por 36 píxeles hasta 4026, ¿no es cierto? Entonces, bueno, 4026 se entiende que es una resolución bastante buena con la cual podríamos trabajar. Normalmente hemos estado trabajando 640 píxeles por 640 y eso es más que suficiente como para poder hacer reconocimiento. Y además que 640 es más o menos el estándar que la mayoría de cámaras web nos ofrecen. Entonces, eso es importante conocer. Eh, También nos dice que puede detectar, ¿no es cierto?, máximo 64 rostros en una imagen. Es decir, tú le puedes mandar una fotografía conteniendo 64 rostros y te puede devolver las 64 características de esos 64 rostros como máximo por fotografía. Bueno, acá en el ejemplo nosotros haremos un rostro en una fotografía como para hacerle muy simplificado. ¿Qué más? Bueno, eso por el momento. Bien, decíamos también que estos servicios web no son servicios web del tipo SOAP, es decir, no son nativos de Microsoft.net en el formato que publica el framework de .NET. Más bien estos son servicios del tipo REST, ¿no? Full REST, es decir, que te devuelven en formato JSON y asimismo también tú puedes hacer solicitudes enviando datos o enviando parámetros de datos en formato JSON dependiendo del tipo de servicio. Así que este tipo de servicios, como no son SOAP, no utilizan protocolo SOAP, entonces debe trabajar con el protocolo HTTP. Y dentro de HTTP se utiliza en este caso para el servicio de
detección de rostros se utiliza el método POST, ¿no es cierto? Entonces, protocolo HTTP, método POST. Bien. Bueno, acá lo que vamos a elegir es cuál es el centro de datos donde vamos a hacer pruebas. Recuerden ustedes que en función de los servicios que hayamos tenido activados, por ejemplo, si voy acá a rostros, en los datos generales me dice que este está ubicado en el este de Estados Unidos, un data center 2. Bueno, entonces eso significa que yo debería elegir acá este de Estados Unidos y ahí quiero hacer pruebas. Bien. Bien, entonces dice que tiene parámetros en la cadena de consultas que viaja en la URL. Bien, ¿qué nos dice aquí? Bueno, el servicio de detección de rostros dice que detecta pues entonces rostros humanos en imágenes y devuelve las localizaciones o patrones de rostro, ¿no es cierto? Y opcionalmente también te puede devolver algunos campos que te hablan acerca de la identificación del rostro y algunos atributos en especial. Bueno, entonces estos son parámetros opcionales en realidad, ¿no es cierto? El que me diga si tiene bigotes, si utiliza gafas, si está sonriendo, qué sé yo. Si las gafas son de sol o son para lectura. Entonces son características o atributos que de manera opcional yo podría solicitar me devuelva. Bien. Veamos por acá qué nos dice. Bien, primero que nada, acá vamos a hablar acerca del tipo de contenido que vamos a enviar. Aquí nos dice que tenemos dos opciones. Vamos a enviar parámetros en formato JSON o podríamos enviar en formato de un stream de bytes, de 8 bits de octetos, ¿no es cierto? ¿En qué caso utilizo estos dos formatos? El primero, el formato JSON, es cuando yo envío la URL de la imagen que puede estar publicada en algún sitio web. Ahí utilizo formato JSON. Pero si yo tengo la fotografía almacenada localmente en el equipo donde se ejecuta esta aplicación, yo podría enviar el stream de todos los bytes o el array de los bytes que compone la imagen, JPG, BMP, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio para enviar una URL que es más práctico a este tipo de ejemplos. Y por acá me va a pedir, me dice cuál es la llave de suscripción hacia el servicio de Cognitive. Entonces, ese valor nosotros sabemos que los podemos encontrar por acá en las llaves de activación, ¿no es cierto? Vamos a ver por aquí y podríamos copiar una de estas. Y por acá vamos a pegar. Entonces, se supone que, bueno, aquí lo voy a visibilizar. Ese es una llave de activación que permite acceder. Como ven, no nos está pidiendo ni nombres de usuarios, sino solamente una llave de activación. Bueno, en este caso es una llave de activación que tiene fecha de expiración. Entiendo que este fin de mes podría estar finalizando los servicios y luego pues habrá que buscar una llave de activación cuya suscripción pues tenga una vigencia más amplia. Como estamos en la versión demo, tenemos pocos días para hacer eso. Bien, luego nos dice, vamos a ver acá, bueno, me dice que va a devolver el identificador de rostro. Le digo, sí, yo necesito que me devuelva un identificador de rostro. Es una descripción, bueno, no es una descripción, es un código, un ID único que va a identificar al rostro en esa fotografía. Me dice si quiere también devolver características de ubicación de rostro. Le digo, bueno, que me envíe. Y por acá me dice cuáles son los atributos de rostro que quiero que me devuelva. Por acá tengo, vamos a ver cuáles son los posibles valores para esto. Déjenme revisar. Debe estar por aquí, la verdad no recuerdo bien. Y por aquí debo tener. A ver. Ya, aquí está. Dice, los atributos que yo podría solicitar son, en este caso, que me devuelva la edad que logro detectar, el género, la intensidad de sonrisa, si es que tiene
no sé, gafas, posición de nariz, de rostro, bueno, el cabello, en fin, ¿no es cierto? Entonces, estos son los que nosotros podríamos utilizar. Lo que sí no estoy tan seguro es cuál es la forma de escribir esos tipos de atributos que necesito que me envíen. En un momento recuerdo que había que escribir tal cual como están aquí y vamos a ponerlos así. Y supongo que asimismo deberían estar sin espacios en blanco y, sin espacios en blanco y separado por comas. Bueno, acá voy a escribir esto, voy a quitar los espacios en blanco. Bueno, en un editor de textos lo que hice fue simplemente quitar los espacios en blanco a esta lista de atributos, ¿no es cierto? Ahí tengo los espacios quitados. Y esos serían los atributos que necesito que me devuelva. Bueno, ahora me dice cuáles son las imágenes o cuál es la URL de la imagen que necesito enviar. Tenía preparado por acá, vamos a ver, en algún lugar de estos debe existir imágenes, bueno, por aquí me parece que tengo, ya. Estos son algunos rostros de personas que tengo de otra aplicación que voy a tomar al azar, ¿no es cierto? Voy a tomar al azar y enviar el rostro. Digamos que necesito el rostro de este muchacho, cuya número de cédula es la que ahí se expresa. Pero esto está publicado en un sitio web que, si no recuerdo, voy a probar por acá. Si no me he olvidado, vamos a ver, me parece que está en alguna ubicación por acá. Veamos. Perfecto, entonces ahí está publicada esta imagen y yo voy a tomar esta URL y esta es la que le vamos a pasar acá. Entonces es la URL de la fotografía que necesito identificar. En todo caso, acá lo que nos muestra simplemente es la URL del requerimiento. Aquí está el request URL compuesto por los campos de la cadena de consulta. Y acá está ya todo el contenido completo, incluido el JSON que se va hacia el servidor. Bueno, entonces voy a enviar y veamos qué me dice. Bueno, tengo un error en el requerimiento, me dice bad request. Return face attributes. Bueno, seguramente tengo aquí un inconveniente con este tipo de atributos. En algún atributo está mal digitado el nombre atributo y por eso no me permite consultar. Bueno, voy a intentar enviando un solo atributo. Bien, tengo una respuesta de código 200 y acá entonces tengo ya la respuesta que me envían en formato JSON. Bueno, aquí me dice cuál es el rectángulo de donde se ubicó en la imagen el rostro. ¿Sí? Aquí tengo yo algunas marcas de que son las marcas de referencia únicas del rostro, ¿no es cierto? Dónde están la ubicación de las pupilas izquierda, derecha, nariz, ¿no es cierto? En fin. Y al final debe estar la propiedad de atributos del rostro que había solicitado. En este caso me dice solicito la edad y me dice que esa persona que está ahí aparentemente tiene 10.7 años, casi 11 años de edad. Bueno, la verdad no sé si sea cierto o no, pero el rostro que aquí vemos puede aparentar esa edad, ¿no es cierto?
Le voy a colocar algún atributo adicional, por ejemplo, uno que sepa que esté bien definido. Puede ser, por ejemplo, glasses. Vamos a decir si tiene o no tiene gafas esta persona. Entonces, ya, aquí sería, coma, glasses. Y vamos a solicitar por acá el requerimiento. Bien, entonces al final me detecta el rostro tal como habíamos visto y al final tiene que decirme, ya, me dice la de edad que detectó y me dice que no se han identificado gafas en esta persona. Veamos un rostro que tenga esa característica de usar gafas. No sé si por aquí en principio busquemos a alguien que pueda hacer que tenga gafas o lentes de lectura. Bueno, no hay, hasta aquí no encuentro alguno. Sí, no lo tengo, no están en la mano. Bueno, regresemos al ejercicio, no perdamos mucho tiempo. Y así entonces podríamos colocar más características acerca de esta persona. Voy a elegir que me indique también el género. ¿Qué género se detecta en ese rostro? Y aquí le voy a poner un trabajo difícil a Cognitive porque hay rostros de personas que son menores de edad, niños, que resulta un poco complicado definir si son varón o si es mujer. A veces detecta al varón, detecta como mujer incluso porque son rostros muy delicados, muy tiernos de los chicos y no puede ser. Bueno, en este caso dice que es masculino, ¿no es cierto? No le resultó complicado identificar que esta persona que está aquí es de género masculino. Pero ya cuando las personas tienen una edad de adolescencia hacia adelante, es mucho más prominente el rostro para identificar el género masculino o femenino. Bueno, en este caso no fue inconveniente, sí detectó. Bueno, y así entonces podríamos tener algunas características que podríamos pedirle que nos devuelva. Listo. Lo importante de aquí también es destacar lo siguiente, que habíamos dicho que esto puede enviarnos, ¿no es cierto?, un identificador de rostro. Y por acá voy a buscar cuál es el identificador de rostro que detectó. Y la verdad por aquí no encuentro el identificador. Me parece un poco raro. Por aquí debería estar el identificador de rostro único. O me parece que le puse que no me devuelva. Le dije que no me devuelva. Debo decirle que sí, que devuelva el identificador de rostro. Ese fue el error. Bien, entonces devuelve el identificador de rostro y hago nuevamente el requerimiento. ¿Ya? Aquí está. Entonces, esta vez me ha devuelto un identificador de rostro. Entonces, este identificador lo voy a copiar y voy a tener acá en un editor de textos. Aquí lo he pegado con la finalidad de poder comparar que cuando yo envío la misma fotografía con la misma solicitud y le digo volver a enviar, pues va a suceder que, a ver si me respondió. Ya, aquí está. Bueno, qué chévere. En esta ocasión me está devolviendo el mismo identificador. Qué bueno. Esto me parece que debe ser una actualización a la API, porque en principio cuando recién apareció la versión beta, estaba devolviendo identificadores diferentes en cada solicitud. Entonces, bueno, ahora nos devuelve, si es la misma fotografía, te devuelve la misma identificación. Eso resulta ser una ventaja. Perfecto. Como ustedes pueden ver, el valor que me devuelve corresponde al valor que antes tenía. Sí, me parece que ese es
un avance que hayan hecho en la API. Perfecto. Bien, ahora ya que tengo esa imagen, ahora voy a elegir otra imagen, ¿verdad? Vamos a elegir otra imagen. Tomemos la imagen de quién, a ver, de este muchacho. Y asimismo vamos a pedirle que nos devuelva las características de esta persona. Y lo lógico sería pues que nos devuelva un identificador de imagen diferente. Ya. Efectivamente me devuelve un identificador de imagen diferente al que tenía antes. Este es el rostro número 1 y este es el rostro número 2, que es diferente. Bueno, de todas formas voy a copiar este identificador y vamos a pegar acá. Y tengo ya mis dos identificadores de rostros. Con esta información vamos a decirle entonces a la plataforma y vamos a decirle que quiero utilizar la API para hacer verificación. Bien, le digo igual quiero trabajar con el centro de datos que está en el este de Estados Unidos 2. Y acá me dice, bien, igualmente trabajamos con el protocolo HTTP, el método POST y aquí están los valores que debo enviar. Entonces me dice, ¿cuál es el tipo de contenido? Aquí tenemos solamente un tipo de contenido, tipo JSON, entonces no hay más que elegir. ¿Cuál es la llave de suscripción? Bueno, por acá tenemos la llave de suscripción y vamos a pegar acá. Esta es la llave de suscripción. Perfecto. Ahora me dice, para poder hacer verificación de dos fotografías para ver si corresponde a la misma persona, me pide el identificador de rostro 1 y el identificador de rostro 2, que son justamente los valores que tenemos acá. Estos dos valores. Bien, entonces simplemente deberíamos pegar estos valores aquí. Vamos, el primero, vamos a copiar y pegamos aquí. Y este es el campo Face ID 1. Y vamos a colocar el campo Face ID 2, que vendría a ser este valor. Bien, en este caso no necesito otro tipo de parámetros. Sin embargo, voy a explicar de qué se refieren los otros parámetros que me está pidiendo. Bien, dice entonces, en una forma me pide Face ID 1, Face ID 2 y listo. Otra forma puede ser que me pida un Face ID que represente entonces el identificador único de un rostro que viene como resultado de una detección de rostros, que ya hicimos esa demostración antes. O también yo podría enviar un identificador de grupo de personas, porque es posible, y aquí ustedes pueden ver que tenemos otro tipo de servicios que es el servicio Group. Entonces yo en este servicio Group puedo agregar a un grupo identificadores de un grupo de personas. Entonces mando a identificar rostros de varias fotografías y todos esos rostros les voy guardando en un grupo, los voy agrupando. Así entonces yo podría decir si el rostro de una persona hace match con una fotografía de un grupo de fotografías que pueden estar detectadas. Esa utilidad es bastante interesante, ¿no es cierto? Y bueno, o específicamente dentro de este grupo de personas, qué personas o identificador de personas es con quien quiero comparar. Entonces, ahí están esos parámetros que se explica entonces para qué sirve, ¿no? Yo podría tener grupos de personas y dentro de ese grupo, qué persona de ese grupo es con quien deseo comparar. Bueno, y aquí te dice claramente, ¿no? El ID de grupo de personas viene dado de un proceso que se debió haber ejecutado previamente, que era crear un grupo de personas y luego un ID de persona
Es un valor que viene de la ejecución de un proceso que es agregar o crear una persona a un grupo de personas. ¿Sí? Entonces, esa API, ustedes pueden encontrar una explicación y ejemplos en la parte de aquí, Group. Bien. Pero bueno, acá estamos solamente en la fase más sencilla, que es detectar con Face ID 1, Face ID 2. Bien. Ya enviamos estos valores y vamos a proceder al requerimiento. Perfecto. Entonces me dice, ¿son idénticas las personas? Totalmente falso. No son las mismas personas. ¿Y cuál es el valor o porcentaje de similitud que tienen estas dos personas? Apenas un 35%. Entonces, con un valor de similitud o de coincidencia muy baja, jamás pueden decirnos que se trata de la misma persona, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo tener entonces verificación facial. Esa es la idea, basarse en esta metodología. Dos fotografías, reconocerlas y luego verificar si esas dos fotografías se trata de la misma persona. Bueno, bien, todo esto, pues bueno, aquí en la interfaz está bien, es fácil de practicar. De hecho, se puede ver que no es complicado. Los tiempos de respuesta también se miden. Aquí tenemos una tercera parte de segundo toma ejecutar más o menos un proceso. Ha habido espacios donde toma un segundo y algo más también, eso, o un segundo y medio también hemos tenido casos. Eso ya es bastante demoroso, pero en general un 30% de segundo es lo promedio en ejecutar. Bueno, entonces, ya que se entiende cómo trabaja los requerimientos de servicios, entonces hagamos esto en una interfaz de aplicación hecha con el framework de .NET. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a abrir Visual Studio. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, nuevo proyecto en la aplicación de consola puede ser. Bien, entonces en la aplicación de consola, que es la forma más básica de hacer este ejercicio, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la página, en la API de web, una demostración. Bien, para poder hacer esto vamos a hacer la siguiente reflexión. Acá, como dijimos, todo es consumir con el método con el método POST del protocolo HTTP. No es un servicio web de protocolo SOAP. Al ser así, entonces jamás podríamos utilizar el Visual Studio para poder hacer un escaneo o búsqueda de servicios web en esa URL, porque no existe un archivo XML que me permita describir los servicios publicados, es decir, no hay un archivo de tipo WSDL en la API de Cognitive Services. Entonces no puede ser consumido como servicio web. Esa es la primera reflexión. Así que habrá que buscar métodos de algunas clases que me permitan conectarme a ese servidor de Cognitive Services y consumir con el protocolo HTTP, hacer el request y en base a la ejecución del método POST. Bien. Una vez que descubramos cómo se hace eso, tendríamos que construir entonces el request URL, más o menos algo así, ¿no es cierto? La URL de requerimiento y enviar también, ¿no es cierto?, el requerimiento del protocolo en el formato JSON, los valores que se deben enviar. Entonces ese es el segundo paso, construir la cadena de URL y los datos que se envían. Y un tercer paso sería entonces también los datos que se reciban vienen en formato JSON. Y estos datos tienen que ser transformados a un formato que
.NET o C# en este caso pueda entender y pueda manipular. Eso significa que tendríamos que convertir este resultado JSON en una clase o en un objeto de una clase. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo más difícil radica ahí en realidad. Bueno, hay una herramienta muy importante que nos va a ayudar mucho, pero mucho en ese trabajo. Que es básicamente un analizador, un parser de JSON a clases de .NET, de C# en este caso, y viceversa, de C# convertirlo en texto JSON, y así poder entonces interpretar los contenidos que viajan entre el servidor de Azure y nuestra aplicación. Bien, entonces voy a proceder. Primero, trabajemos con la primera fase, que sería... Exacto, es una deserialización y serialización. Ese es el término correcto. Gracias, Luis. Ese es el término correcto. Así es, Luis. Gracias por la aclaración. Es una serialización y deserialización en realidad. Bien está. Es el término más técnico en nuestra jerga de programadores. Bien, entonces hagamos eso. Primero que nada, entendamos que en el requerimiento detect, veamos qué es lo que viene como respuesta. Me dice, si viene como respuesta un código 200 al requerimiento HTTP, quiere decir que lo que contiene está correcto. Y cuando te viene el resultado, te vienen estos campos, te viene Face ID, Face Rectangle, Face Landmarks, Face Attributes, y todo esto en formato JSON, ¿no es cierto? Entonces yo tendré que deserializar ese contenido. Y aquí te pone un ejemplo. Entonces me dice, mira, tengo para empezar un array. ¿Por qué un array? Porque dijimos que pueden venir hasta 64 identificaciones de rostros. Entonces, si están esos 64 rostros identificados, vendrán 64 objetos en un array. Y cada objeto con la estructura siguiente. Un campo llamado Face ID, que sería de tipo string, conteniendo el identificador del rostro. Luego viene un objeto, ¿no es cierto? Un objeto que aquí se llama Face Rectangle, que tendría entonces 4 atributos: weight, height, left, top, de tipo real o decimal, para poder alojar los valores de posición XY y todo lo demás. Y así también entonces tendríamos otros objetos con estructura XY que me dice en qué parte está ubicado la pupila izquierda, pupila derecha y todo lo que aquí se menciona. Entonces tendríamos que preparar unas clases que tengan estos métodos, estos campos, para poder alojar este contenido y deserializar el contenido. ¿De acuerdo? También tenemos entonces una clase que me permite almacenar los atributos del rostro. Tiene los campos edad, género, sonrisa, bueno, todo lo que aquí se menciona. ¿De acuerdo? Entonces todo esto nos va a tomar un tiempo en crear esas clases. Y bueno, así nos tome tiempo, hay que hacerlo en realidad. O sea, no nos queda de otra para poder deserializar en realidad. Bien, ahora acá en esta aplicación, entonces vamos a decirle que necesitamos agregarle del repositorio de GitHub que aquí tiene, ¿no es cierto? De Nugget, perdón, el repositorio de Nugget. Vamos a administrar un paquete que quiero agregar. Este paquete se llama NewtonSoft. Aquí está NewtonSoft. Aquí está, ese es el que me interesa, NewtonSoft, que es el que me permite entonces serializar y deserializar JSON. Bueno, entonces le vamos a decir que esto es lo que necesito instalar en mi proyecto de consola. Por supuesto, también está disponible en el sitio web del fabricante, newtonsoft.com, y ahí nos habla acerca de todas las características de esta librería, que es muy importante. Bueno, bien,
dicho esto, ahora sabemos que ya tenemos instalada la librería y obviamente con esa vamos a poder trabajar bastante bien. Bueno, entonces, ¿qué nos resta? Bueno, crear las clases, ¿no? Las clases que me van a permitir recibir las respuestas. Entonces decíamos que aquí tenemos que construir una clase que me permita recibir estas estructuras. Empecemos. Bueno, suelo colocar en un archivo, bueno, es cuestión de cada quien, ¿no es cierto? Yo suelo acostumbrar para este caso en un solo archivo de clases colocar todas las clases, porque son algunas y quiero tenerlas agrupadas en un solo lugar. Bueno, otros también podrían tenerlos en el mismo namespace, crearse un namespace apropiado, pero quiero hacer rápido estas cosas, así que vamos al grano. Bueno, entonces va a ser necesario o importante que aquí tengamos entonces una clase que al menos me permita almacenar estos campos, FaceID y FaceRectangle. Y si no me equivoco, de algún proyecto que ya hicimos, yo tengo esas clases y las voy a traer hacia acá para poder ganar tiempo. Vamos viendo dónde tengo esas clases para ganar tiempo solamente. Ya. Vamos con la primera, que sería bien, entonces aquí dice, tengo una respuesta de FaceDetect, me dice, tengo el FaceID y tengo tres campos más, FaceAttributes, FaceLandmarks y FaceRectangle, de las clases FaceAttributes, FaceLandmarks y FaceRectangle. Bien, entonces me hacen falta esas clases, definirlas, también las tengo por acá y vamos a colocarlas. Ahí tengo la clase FaceRectangle, izquierda, derecha, alto, ancho, ¿no es cierto? Me hace falta FaceLandmarks, por acá vamos a colocar, por aquí tengo FaceLandmarks. Ya. Ubicarle FaceLandmarks, ¿sí? A left inner, A left outer, todo lo demás. Pero estos obedecen a otra clase, Feature Coordinates. Y Feature Coordinates debo tener por acá. Vamos a pasarla también. Entonces una coordenada de característica viene dada por un campo X e Y. Listo. Entonces con esto tengo ya la clase que me permite alojar una coordenada y características de esas coordenadas. Me hace falta atributos de rostro. Vamos viendo dónde coloco esta. Pongamos aquí. Mientras busco por acá donde se encuentra esa clase. Perfecto. Bien, aquí tengo mi clase FaceAttributes. Y me hace falta entonces la clase Glazes, Facial Hair y Heat Pose. Vamos colocando. Ya vamos a explicar cada parte del código que ahí me menciona. Entonces vamos buscando
la clase gafas. Bueno, la clase gafas, facial hair. Vamos buscando facial hair. Aquí está facial hair. Y me hace falta hitbox. Perfecto. Ahora, por ahí me dice que necesito explicar a qué se refiere este tema. Bien, sucede que nosotros, como respuesta de los atributos de rostro, a ver, por ahí tengo algún comentario, voy a leer. Ah, ya, es lo mismo, listo. Ya, bueno, sucede entonces que en algunas de estas respuestas que teníamos de Cognitive, ya, aquí está. Va a depender mucho entonces de qué atributos yo necesite recibir. Por ejemplo, aquí dice edad, género, sonrisa, ¿no es cierto? Cabello facial o barba, ¿no es cierto? Entonces, como son valores opcionales, no todos van a estar incluidos. Entonces, aquí yo necesito un convertidor de valores que no todos van a estar incluidos y que me haga una deserialización de solamente los atributos que vienen como respuesta. Entonces, Newtonsoft me permite hacer esa deserialización para escribir de esta forma. Pero aquí el error que me marca es porque no está incluido el uso de la librería, que viene a ser básicamente using newtonsoft.json. Con eso entonces debería cerrarse el caso. String en un converter. A ver, ¿dónde es que se guarda esto? String en un converter. Aquí está. Perfecto. Está en json.converters. Bien. Bien, eso cubre entonces las librerías, perdón, las clases que necesito para todo esto. Por supuesto, al final de clase les voy a pasar este código de programa para que todos ustedes puedan también pues hacer uso del mismo, ¿no? Bueno, ya tenemos por ahí todo ya. Perfecto. Me parece que tengo todo en lo que se refiere a la respuesta. Bien. Ahora sí, ya que tengo esto, entonces voy a tratar de construir la parte que sería la consulta. Bien, decíamos entonces que al ser un servicio web de tipo que no es del tipo de protocolo SOAP, sino más bien es de tipo REST, entonces tenemos que buscar un mecanismo que nos permita hacer ese consumo mediante el protocolo HTTP. Y me parece que, si no recuerdo o me equivoco, esto está funcionando en la librería system.net. Veamos y probemos. System.net. Y aquí debería existir algo parecido a esto. Con igual w client. ¿Cuál es? Que no recuerdo cuál es.
Si no es HTTP client, debe ser web client. Sí, web client. Perfecto. Bien, entonces esta clase web client me permite hacer esas peticiones a un servidor web con protocolo HTTP. Entonces, esta consulta que le he puesto Q de query, yo le puedo agregar cuál es la dirección URL, o puedo decirle cuáles son los encabezados que necesito enviar. En fin, para empezar, yo debería agregarle encabezados. Y debe existir exacto, headers. Yo debería agregarle un encabezado. ¿Qué significa esto? Si recordamos por acá en el servicio, si recordamos por acá cuando hacíamos la solicitud del servicio, me decía que vamos a irnos al este de Estados Unidos. Ya. Aquí me dice, ¿no? En el encabezado de la solicitud de los headers, yo envío dos cosas: el tipo de contenido, y envío la llave de acceso o de suscripción que me permite acceder a los servicios. Por eso es importante que yo deba agregar encabezados, ¿no es cierto? Unas cabeceras a la sección de encabezados. Bien, pues lo primero me dice, entonces voy a agregar el tipo de contenido. Ya, para eso debería hacer referencia a HTTP request header, ¿sí? Y le digo content type. Content type. Perfecto. Entonces el tipo de contenido tendría que ser, habíamos dicho por acá, que existen varias posibilidades. Decía JSON o Octet Stream. Bueno, yo voy a optar por, ya aquí hicimos una prueba con formato JSON, ahora voy a hacer una prueba con Octet Stream. Entonces, vamos a decirle que ese es el tipo de encabezado que voy a enviar. Otro encabezado, que sería entonces headers, sería uno personalizado, porque no existe aquí. Sería el que dice OCP admin stream admin subscription key. Ese es entonces otro encabezado, y que para nuestro caso debería ser la llave de activación que aquí tenemos. Entonces con eso cumplimos la parte de encabezados. Ahora vamos a obtener los valores que me pide acá. Me dice entonces, si tú has optado por formato Octet Stream, entonces lo que tienes que enviar aquí es los datos binarios del archivo de imagen, que básicamente es un array de bytes, el Octet Stream. Pero si opto por mandarle formato JSON, me dice tienes que enviarme la URL de esa imagen. Bueno, yo voy a enviar ahora en formato Octet Stream. Si aquí me dice que tengo que enviar un array de datos binarios, entonces yo tengo que recuperar esos datos del archivo de imagen. Y si nos vamos por acá a recordar, aquí tengo entonces los archivos de imagen. Bueno, vamos a decirle este muchacho, ¿de acuerdo? Y aquí está la carpeta en DMG, y este es el nombre del archivo que vamos a enviar los datos binarios. ¿Cómo recupero los datos binarios de ese archivo? Supongo que tiene que estar en using system. Y ahí tengo alguna librería que me permita leer todos los bytes de un archivo. Así entonces vamos a decirle bytes. Bueno, en realidad sería byte data es igual y file.readbytes, ¿sí? Es justamente este readbytes. ¿De dónde? Bueno, pues aquí tenemos, es de la carpeta
y aquí estaba este archivito. Bien, entonces ahí tenemos los contenidos, el contenido binario de ese archivo. Bien, entonces, ¿qué más nos quedaría hacer? ¿Qué más nos quedaría decir? Ya, me hace falta entonces también construir la cadena de consulta que se va a enviar. Es decir, esta cadenita de consulta es la que necesitamos enviar. Bien, ¿qué nos dice entonces? La cadena de consulta viene dado por el sitio del centro de datos donde estamos ubicados, en este caso el este de Estados Unidos 2. Y luego viene .api.cognitive.microsoft.com /face/versión 1.0/ y luego viene el nombre del servicio que necesita invocar, que en este caso es el servicio detect, rostros detect. Y una vez que le digo detect, envío los parámetros necesarios. Entonces me dice, quiero que me devuelva el identificador de rostro, Face ID igual true. Luego le digo, quiero que me devuelva también las marcas de identificación del rostro. Aquí está puesto false, pero podemos ponerle true para que me devuelva esos valores. Y también podría entonces decirle que me envíe todos los atributos de detección, que diga sonrisa, género, edad y todos aquellos que sean necesarios. Bien, entonces esa URL es la que tenemos que construir. ¿Sí? Vamos a poner por acá entonces string URL es igual, y aquí habría que poner entonces esto. Con el valor true aquí. Entonces, si dejamos solamente así, nos va a devolver el Face ID y las posiciones de los patrones de reconocimiento facial. Pero si yo le digo que también quiero que me envíe algunos atributos del rostro, por ejemplo, la edad, entonces debería agregar esos atributos. Por ejemplo, vamos a decirle, quiero los siguientes atributos. Igual age, coma, gender, edad y género. ¿Sí? Y así con comas debería ir enumerando los demás atributos que sean del caso. Por hoy enviamos entonces solamente la edad y el género. Bien. Bien, ¿qué más nos haría falta con todo esto? Ya tengo la URL. Ya tengo los datos del archivo, ya tengo los encabezados. Sí, ahora solamente hace falta invocar. Bien, entonces para invocar debería haber aquí un método que envíe, que solicite los datos, y debería ser un getString, supongo. No es getString, entonces debería ser, no, este es un método post. Entonces el método post es enviar datos, upload, correcto, upload data. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo puedo enviar datos, puedo enviar archivos, puedo enviar cadenas. Lo que tengo que enviar es datos, porque son datos binarios los que estoy enviando, ¿no es cierto? Entonces me dice upload data. Me dice entonces cuál es la URL a donde voy a enviar. Es la URL que ya construí. Y me dice cuáles son los datos que voy a enviar. Los datos que están en esta variable data. Y el resultado de esto, me dice el resultado de esto es que es... lo que me devuelve a la final es un array de bytes. ¿Sí? Entonces ese array de bytes que me devuelve, yo debería recuperarlos y convertirlos en cadena. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí, que pueden ser bytes, vamos a decirle respuesta, ¿cierto?
Esa respuesta yo tengo que convertirla en cadena. Y para convertirla en cadena debo elegir también el formato de codificación de internacionalización, que normalmente es UTF-8. Así que vamos a decirle que RSTR, bueno, vamos a STR, va a ser igual entonces a encoding, sí me parece que es encoding, sí, encoding UTF-8, perfecto, y UTF-8 getString, ¿de qué? De estos bytes que me envían de respuesta. Perfecto. Entonces con eso estoy convirtiendo los bytes en cadena. Pero ojo, apenas esta variable str corresponde al resultado que viene desde el servidor, pero en formato JSON, ¿sí? Entonces yo aquí donde aplico la librería de Newtonsoft para deserializar el JSON y convertirlos en una respuesta, en una clase. Bueno, bien, entonces recordemos que dentro de las clases yo tengo una clase que dice FaceDetectResponse, esa es la respuesta de detección de rostro. Entonces digo FaceDetect. Va a ser esto igual a que, bueno, esto debería ser entonces al convertidor, a la deserialización. Si no me equivoco es JSON, a ver, JSON Converter, ¿dónde tengo? Aquí me haría falta newtonsoft.json. Si utilizo JSON Converter, perfecto, entonces voy a convertir, ¿no es cierto?, hacer una deserialización en el JSON Convert. JSON, a ver, JSON Convert, JSON Convert.deserializar, ahí está. Voy a deserializar un objeto. ¿De qué clase? De la clase ¿sí? ¿Y de dónde vienen los datos? Bueno, además que esto también debería ser un array, ¿no? Va a deserializar un array. ¿Y de dónde vienen los datos? Pues los datos vienen de la cadena str. Sí, ahí está. Me hace falta una correspondencia de que esto debería ser un array. Así es. Sí, claro. Entonces ahí voy a tener un array de rostros, pero como nosotros nos vamos a anticipar y sabemos que vamos a recibir solamente la identificación de un solo rostro, entonces no necesito recibir esto en un array, sino solamente en un solo objeto. Pero ya sabemos que la deserialización nos devuelve un array, así que de esa deserialización solamente quiero el primer elemento detectado. Pues con eso tengo ya mi respuesta. Bueno, veamos qué sucede con todo esto. Como para poder comprobar, podríamos ponerle por acá a ver, ¿qué tengo en FD primeramente? Bueno, entonces en FD tengo el identificador de rostros, ¿no es cierto? Tengo las marcas de reconocimiento facial, el rectángulo donde está detectado el rostro, los atributos que tiene este rostro y pues nada más, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? Bueno, vamos a poner por aquí una marquita de interrupción y vamos a ejecutar. Veamos y esperemos que todo esto salga a pedir de boca. Y por acá también voy a colocarle una interrupción. Bien, entonces agrega el encabezado, en los encabezados ya deben estar los dos encabezados, ¿sí? Cantidad de encabezados 2, perfecto. Vamos a extraer los datos de la imagen.
Se supone que aquí están los datos de la imagen, ¿sí? Ahí están los datos binarios. Ahora vamos a construir la URL. Ahí está la URL. Vamos a enviar el requerimiento hacia el servidor. Toma su tiempo en procesar. Perfecto. Veamos si la respuesta que nos envía, sí tiene datos la respuesta que nos envía. Y vamos a convertir la respuesta en cadena. Y aquí está la cadena. Entonces, como ustedes pueden ver, el resultado de la cadena está aquí, ¿no? Que viene en formato JSON. Y de todo ese array de datos que nos envían, solamente hay un elemento en el array. Solo es uno. ¿De acuerdo? Entonces, esos valores se transforman a este campo fd, que contendría entonces ya la información. Aquí están los atributos. Tiene edad 8 años, no tiene barba, facial hair, género es masculino, no utiliza gafas, bueno, y los demás atributos no existen porque no se los pidió. ¿Qué más tiene FD? Tiene, aquí están los atributos de reconocimiento facial que detectó. Entonces, ahí están las posiciones de los atributos. ¿Qué más tiene? Veamos. En cuál rectángulo está ubicado el rostro, aquí nos indica la posición. Y pues como ustedes pueden ver, un éxito total el reconocimiento de una fotografía, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es este mismo proceso, pero para una segunda fotografía, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí sería entonces los datos de esta imagen, está bien, la URL es la misma, la respuesta, podemos recibir la respuesta, solamente que esto sería entonces fd1. ¿Bien? Y esto que está acá, vamos a copiar y a pegar por acá y aplicar lo que corresponde. En este caso ya necesito declarar data y aquí vamos a enviarle entonces los datos de otra fotografía. Y para nuestro caso elijamos la fotografía de la niña. Perfecto, ahí está la niña. La URL, bueno, ahí está la misma URL. La respuesta, ahí está la respuesta que nos devuelva. La conversión a cadena de la respuesta. Y acá vamos a tener entonces el resultado de FD2. Perfecto. Pues vamos a colocar acá un punto de interrupción y vamos a dejar que se ejecute todo. Bueno, dice, hay una solicitud incorrecta, me dice. Veamos qué puede haber sucedido. Aquí me dice el error, nos envió el código 400 y hay una solicitud incorrecta. Ya sé cuál es el problema. Nos va a tocar ponerle entonces aquí white data 2. Así es. Es data 2. El error es porque cuando nosotros tomamos los datos de la primera imagen, se crea un array con un tamaño de elementos. Y ese mismo tamaño de elementos ya no puede ser cambiado si cargo la imagen de otra fotografía. Se queda la misma cantidad de elementos. Entonces la imagen que viaja ya no es una imagen coherente. Bueno, al menos eso creo yo que es lo que puede ser. Bueno, la respuesta, ya, igual la respuesta también, vamos a crearle respuesta 2, respuesta 2. Perfecto. Veamos si ese era el problema. Ups, no tenemos, tenemos un error. Tenemos un error y vamos a ver qué sucede aquí. 17, 50, 28, 18, es otra fotografía, está bien.
URL, la URL es la misma. No tiene por qué cambiar la URL. Está bien. Y aquí de la misma URL, data 2 es los bytes 14.492 y data 14.636, lo cual es correcto. Y acá no veo por qué exista ese error. Veamos qué nos dice. En realidad no me dice mucho el mensaje, solamente me dice solicitud incorrecta y nada más. Bueno, no es correcto lo que voy a hacer, pero dada la emergencia voy a acudir a lo siguiente. Voy a hacer en diferentes solicitudes todo esto. Y voy a declarar fuera de estos usings 1, data 2, resp 1, resp 2. Así que data 1 sería lo que está aquí. Y URL cambiar URL, respuesta 1, data 1 y eso. Ok, 1 queda ahí y vamos por la siguiente. Data 2, lee los datos, URL es la misma URL, 2 viene de los datos, string viene de la respuesta 2 y f de 2 viene ahí. Bien, estoy independizando las solicitudes para ver qué sucede. Bien, la primera solicitud procesa sin ningún inconveniente. Vamos a ver la segunda solicitud. Agrega los headers, lee la imagen, hace la petición y pasa, ¿sí? Entonces decodifica y devuelve el resultado. Bien, ¿qué tengo? Tengo un identificador de rostro que empieza con E09748 y el otro identificador de rostro empieza con BE9F. Entonces significa que identificó a los dos rostros. Eso ya es un éxito y hemos hecho entonces la primera parte, que es detectar rostros. Ahora vamos a la segunda parte, que sería verificar si se tratan de la misma persona.
¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer eso, vamos a la API de verificación, que es mucho más sencilla. Bien, entonces en la API de verificación igual me pide el tipo de contenido, la llave de suscripción y luego los campos Face ID 1 y Face ID 2. Perfecto. Eso sería lo que vamos a realizar. Bien. Entonces, utilizando la misma estructura de solicitud, vamos a hacer lo siguiente. Bien, entonces me dice la cabecera. Voy a agregar. Dice que es del tipo HTTP Content Type. Content Type. Este tipo de contenido ya no es de tipo Octet Stream. Ahora es del tipo de contenido que dice Application JSON. Bien. Y lo otro es simplemente la misma llave de acceso. Estamos listos. Entonces, aquí tenemos la llave de acceso enviado. Ahora vamos a enviar el cuerpo de requerimiento, que es en formato JSON con dos campos, que básicamente es así, ¿no es cierto? Bien. La URL debería ser otra. La URL debería ser otra. ¿Cuál es la URL? Aquí está la URL. Ustedes pueden darse cuenta que la URL termina en verify, ¿no? Verify. Y el requerimiento anterior era con detect. Es porque estamos solicitando un diferente servicio. Entonces acá la URL es diferente. Pues no tiene ningún otro tipo de parámetro. No pide nada. ¿De acuerdo? Lo único que necesita es una cadena de texto con el contenido en formato JSON. Entonces vamos a decirle str es igual string JSON es igual a el siguiente contenido. Bueno, nos dice entonces primeramente JSON abrir cierra llaves y luego me dice debo colocar el nombre del campo, que sería Face ID 1. Es el nombre del campo. Pero aquí deberíamos colocarle de esta manera. Ya. Luego de eso me dice viene un dos puntos y entre comillas vendría el valor del Face ID. En este caso aquí debería ir colocado, ¿no es cierto?, el valor de fd1.faceid. Aquí no es ampersand, es más. Ahí tengo entonces el primer Face ID. Ahora me hace falta colocar el segundo Face ID, que es simplemente al final de este valor colocar una coma y obviamente nuevamente volver a escribir esto.
y aquí sería Face ID 2, ¿verdad? Dos puntos, perdón, dos puntos, y enseguida viene pues el valor del Face ID 2 más, cierro comillas, ahí está. Perfecto. Bueno, esta construcción de JSON, digamos que puede ser un poco tedioso, pero a la final ahí está. Bien. Face ID 1, Face ID 2. Y ese es entonces nuestro cuerpo del requerimiento en formato JSON. Ahora lo que hace falta es invocar al método que dice acá, el método POST del protocolo HTTP. Bien, entonces el método POST para enviar esto debería ser el siguiente. Upload string, porque lo que estoy enviando es una cadena de texto, o lo que intento enviar es una cadena de texto, más bien dicho. Esta es la URL. Envío estos datos en formato JSON, que es una cadena de texto. El resultado de esto es una cadena adicional. Entonces el resultado viene a ser acá, pongamos str, es el resultado de la ejecución del método POST. Y este resultado deberíamos deserializarlo, y al deserializarlo tendría que venir en un formato que aquí no tenemos todavía, que sería la clase de respuesta de verificación. Aquí no tenemos nada de eso, me parece. Sí, no tenemos nada. Entonces vamos a crear aquí la clase y voy a buscar en mis clases cuál es. Aquí tengo. Perfecto. Entonces la respuesta me dice si es idéntico y cuál es el nivel de coincidencia. Bien, entonces eso es lo que me responde en realidad. Bien, entonces ahora vamos a la respuesta. Resp3 es igual. Bueno, en mi caso sería entonces a JSON converter, JSON convert punto deserialize object. ¿Cuál objeto voy a deserializar? Este objeto de respuesta de verificación, y en base a qué voy a deserializar a esta cadena que tenemos como respuesta. Bien, esa sería entonces la ejecución de la verificación. Pues sí, parece que sí está bien. Face ID 1, dos puntos. Correcto. Face ID 2, dos puntos. Correcto. Bien, ahora es cuestión de verificar que esto esté bien. Bueno, entonces se supone que aquí ya está ejecutada las dos detecciones de rostro. Ahora vamos a la verificación. Agregan los encabezados, la URL, el JSON. Veamos si se quedó bien formado el JSON. Face ID 1, bla 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 bla, coma, Face ID 2, dos puntos, bla bla bla. Correcto, está bien formado el JSON. Y acá solicitamos la ejecución. Y por último vemos que nos devolvió como resultado en formato JSON. Aquí este es el JSON que nos devuelve como resultado. Y acá vamos a deserializar la respuesta. Y la respuesta me dice, este es el nivel de coincidencia y este es el resultado de si es idéntico o no. Lo que significa entonces que sí funcionó. Bien, entonces chicos,
Esa sería la demostración. Lo otro simplemente es tomar dos fotografías de una persona, ¿no es cierto? Y esas dos fotografías enviarlas aquí. Fotografía 1 de una persona, fotografía 2 de la misma persona en diferente iluminación, con diferente ropa o diferente sonrisa, o póngase unas gafas de sol o dibújese un bigote en la segunda fotografía, pero que sea la misma persona. Y luego mandar a ejecutar este código y aquí debería decirnos verdadero, es idéntico. ¿De acuerdo, chicos? Y con eso quedaría entonces la demostración de la API de detección de rostros de Cognitive Services. No sé si a ustedes les quedó claro o necesitan una ampliación, alguna aclaración o algo adicional sobre esto, chicos. Necesito sus opiniones. No sé si está por ahí Luis, Steven, Kevin, David. Luis, excelente, todo claro. Gracias, mi estimado Luis. Esto estuvo claro. Más que nada es muy sencillo hacer esto, ¿no es cierto? No sé cómo le viste Steven, no sé cómo le vio usted Kevin. David, comenten. Kevin, gracias. Sí, claro, todo bien. Perfecto, gracias, Kevin. Steven, sí, claro, JSON no es nada del otro mundo, ciertamente. Es un formato que es muy liviano en términos de bytes al transmitir en la red. Esa es una alternativa al formato XML, que es un poco más pesado, por decir así. JSON es más liviano, por eso es que mucha gente opta por tema de rendimiento, trabajar con JSON. Pero como tú puedes ver, pueden referirse en Internet a ver cuál es la estructura de JSON y no van a encontrar que es una cosa muy complicada. Sí, claro, Luis me dice que hay que conseguirse el password de Azure. Efectivamente, yo entiendo que David Vilela, es el que está entregando los accesos a Azure, y una vez que entras a Azure tú tienes pues obviamente acceso gratuito a lo que es las APIs de inteligencia artificial de Cognitive Services. Entonces, como para hacer pruebas te dan un mes más que suficiente para que investigues la API que más interés tengas tú. En este caso vamos a ver nosotros tres APIs. Hoy hemos visto la de Face, mañana vamos a ver la de Emotion, y voy a ver si es que logro hacer algo sobre reconocimiento de voz también. Lo que hemos hecho aquí en verificación facial también es posible ahora hacerlo con verificación vocal. ¿Sí? Entonces los seres humanos tenemos un patrón único en nuestra voz que nos hace que identifiquemos de manera inequívoca uno de otro. Eso, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, comuníquense con David Vilela para que les facilite los accesos a Azure y puedan ya pues hacer esta práctica en lo más rápido posible. Yo ya voy a comprimir este proyecto y se los paso a todos ustedes para que puedan ejecutar o hacer las precisiones de revisión o modificación del caso, ¿no? Yo les digo, como tarea yo me pondría que ustedes simplemente se tomen dos fotografías, como les dije, en diferente posición, y aquí cambien sus nombres de fotografía y manden a verificarse si son la misma persona. Y verifiquen si coincide el tema de edad, el tema de las características que ahí se mencionan, ¿no? Recuerden que en características a devolverse tenemos varias, ¿no? Aquí hemos puesto solamente en este caso edad y género, pero como ustedes pueden ver hay otras características que pueden poner y solicitar. ¿Qué más? Por aquí tengo... no, no es esto. Hay una...
no lo tengo aquí. Bueno, entonces hagan esa tarea, chicos. Ya le voy a comprimir el archivo y les coloco ahí en el chat. Por hoy vamos a cerrar la grabación del video. Sería detener grabación. Una pregunta, dime Luis.